Yo soy Beatriz Siller y esto es Letras Chiquitas. Y hoy te voy a leer la biografía de Hatshepsut, la mujer que se convirtió en faraón. Esta es la historia. Bienvenida, bienvenido. ¿Te has dado cuenta de que en las películas y dibujos ambientados de Egipto los faraones siempre son hombres? También en los libros del colegio se habla sobre todo de hombres que protagonizaron grandes acontecimientos. Pero te diré algo, en la historia ha habido mujeres muy importantes y yo soy una de ellas. Me llamo Hatshepsut y me convertí en faraón de Egipto. De hecho, fui la primera mujer en todo el mundo que dirigió un país. Llegar a ostentar ese cargo fue muy complicado, pero gracias a mi inteligencia y a mi determinación, lo logré e hice que mi reinado fuera uno de los más recordados de la historia de Egipto. Si quieres saber más, quédate aquí. Esta es mi historia. Nací en el siglo XVI antes de Cristo, es decir, hace más de 3500 años en la importante ciudad de Tebas, a orillas del río Nilo. El día que mi madre dio a luz, Tebas estaba celebrando el final de una operación militar de la que había salido victoriosa. Mi padre, Tutmosis, fue uno de los guerreros que participaron en la lucha y llegó a Tebas pocos minutos antes de que yo naciera. Querido, llegas a tiempo. Oh, es una preciosa niña, como su madre. ¿Sabes, Tutmosis? Mientras te esperaba, he soñado con el dios Amón. Es el sueño que me decía que nuestra pequeña llegará a ser una gran reina faraón y que su reinado será recordado para siempre. Un faraón mujer. Eso no es posible. Bueno, quién sabe. A lo mejor ocurre algún día. Era muy difícil que el sueño de mi madre se cumpliera. Para empezar, mi padre no era faraón, ni ella era la reina. Pero un día sucedió algo que lo cambió todo. El faraón que nos gobernaba murió y como no tenía heredero, los hombres de palacio decidieron buscar a alguien de confianza, alguien valiente, fuerte y honrado. Eso era necesario para que sucediera al faraón. Después de pensarlo un poco, fueron a ver a mi padre. Él era un guerrero muy querido, muy habilidoso y audaz, así que lo nombraron sucesor y nuevo faraón de Egipto. De repente nuestras vidas cambiaron. Fuimos a vivir a palacio y mi hermana Nefrubiti y yo nos convertimos en princesas. Papá, ¿entonces ahora soy la princesa de Egipto? Sí, así es. ¡Ah, qué emoción! Voy a ser una princesa excelente, ya lo verás. No me cabe ninguna duda, pero eso no es lo importante. Lo importante de verdad es que sigas siendo tan buena y tan curiosa toda tu vida. La vida de princesa me encantaba. Mi hermana y yo nos pasábamos el día jugando a orillas del Nilo y en los alrededores del templo. Pero pronto nos impusieron un severo plan de estudios. Si te soy sincera, a mí estudiar no me gustaba mucho, aunque sabía que era una privilegiada, porque en mi tiempo muy poquitas, poquísimas mujeres sabían leer y escribir, así que aproveché aquella oportunidad al máximo. Fui a clases con un escriba. Los escribas eran los únicos que se dedicaban a leer y a escribir. En aquella época aún no teníamos libros y de hecho no escribíamos sobre papel porque tampoco existía. Teníamos papiros, que eran algo parecido a ello. Mira, los obteníamos del tallo de una planta y podíamos escribir sobre ellos.
Sin embargo, antes de utilizarlos, mi maestro me enseñó a escribir en tablillas de arcilla. Así, si yo me equivocaba, podría calentarlas y alisar la superficie para borrar lo que había escrito y empezar de nuevo. ¡Ay! Creo que me equivoqué otra vez. No pasa nada. Demos un poco de calor a la arcilla y la tablilla quedará en blanco de nuevo. ¡Esto es genial! Poco a poco iban mejorando en mis estudios. Cada vez había más jeroglíficos. Los jeroglíficos son los símbolos con los que los egipcios escribíamos. Y también aprendí matemáticas, astronomía y todas las deidades de la religión egipcia. Para los egipcios era muy importante conocer bien a todos los dioses y cada uno de nosotros tenía favoritos. Los míos eran Sobek, el dios cocodrilo protector del Nilo, y Bastet, la diosa de la alegría, que tenía forma de gato. Después de las clases me gustaba pasar un rato con mi padre y explicarle lo que había aprendido. Él se sentía orgulloso de mí y eso a mí me ponía muy contenta, hasta que un día me dijo algo que me dejó boquiabierta. Hatshepsut, quiero que conozcas cómo funciona el palacio. Quiero que conozcas los secretos que hay y los cargos del gobierno. Sí, papá, de acuerdo. Si eso es lo que tú quieres, lo voy a hacer. Pero, ¿por qué te preocupa tanto? Porque el día que yo muera, tú serás la heredera del trono y te convertirás en la reina faraón de Egipto. Ah, ¿tú crees que lo haré bien, papá? Es muy complicado, pero estoy seguro de que lo conseguirás. Desde aquel día, papá comenzó a tratarme de una forma distinta. Quiso que lo acompañara a sus visitas oficiales, a sus reuniones, a todos los actos de gobierno, a todo. Aunque lo mejor eran nuestras charlas a solas, observando el atardecer sobre el Nilo. El faraón de Egipto dedicaba tiempo a contarme cosas como la historia de mi país que nadie antes me había explicado. Y yo escuchaba tan atenta como un niño ante un cuento. Papá, ¿por qué hay tantos monumentos derruidos en el Valle de los Reyes? Es una larga historia. Hace muchísimos años, un pueblo extranjero, los Ixos, invadieron nuestras tierras y destrozaron todo lo que pudieron. Egipto cayó en la ruina y, por si fuera poco, los Ixos se hicieron con el poder y sometieron a toda nuestra gente. Suerte tuvimos con Amosis primero, pues gracias a él conseguimos expulsarlos y recuperar las riendas de nuestra historia. Vaya, cuántas cosas han pasado. No te preocupes, cuando sea faraón, no permitiré que vuelva a suceder nada parecido. Por desgracia, mi padre murió antes de lo esperado. En el palacio, los funcionarios y altos cargos no querían que una mujer se convirtiera en faraón, y al final se salieron con la suya. Nombraron a faraón a Tutmosis II, y a mí me obligaron a casarme con él, y así me convertí en la gran esposa real. Pero yo estaba dispuesta a luchar por el cargo, así que me fui rodeando en palacio de amigos inteligentes y poderosos para tener el apoyo necesario. Si algún día el trono quedaba vacante, intentaría convertirme en reina. Pocos años después de convertirse en faraón, Tutmosis II murió. De nuevo, los altos cargos del palacio se opusieron a la idea de que yo ocupara el trono. Hatshepsut, una mujer faraón. No, 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 ni hablar. Mi padre me educó para ello. Soy totalmente capaz de hacerlo y voy a reinar. Nadie me lo impedirá. Bueno, dejémoslo intentarlo. Bueno, podrá ser faraón durante un tiempo. Después pondremos a un hombre.
Entonces se me ocurrió una idea un poco loca. Un día me levanté y me vestí con las ropas de un hombre e incluso me puse una barba postiza. Pero ¿por qué te has vestido así, por Dios? No te rías. Creo que es la única manera de que se olviden de que yo soy una mujer y así me escuchen y me obedezcan. Si tan importante es para ellos que yo parezca un hombre, me disfrazaré de hombre. ¿Tú crees que funcione? Claro. ¿Sabes por qué? Porque he pedido al gran sacerdote que diga que esto de que me convertí en hombre ocurre porque lo piden los dioses. Los más listos no tendrán más remedio que aceptarlo porque no querrán enfadarse con los dioses. Y los demás no son muy listos. En palacio no todos se creyeron que me había convertido de pronto en un hombre, pero una vez el gran sacerdote dijo que así había sido, tuvieron que callarse y aceptarlo. Lo había conseguido. Sería faraón de Egipto. A lo largo de mi reinado mandé construir auténticas obras de arte, como el recinto de las barcas sagradas del templo de Luxor o la capilla roja del templo de Amón en Karnak. Senenmut, te felicito. El templo de Karnak está muy bien restaurado. Muchas gracias, faraón. Sí, pero ve pensando en otras cosas. Quiero nuevos monumentos para Tebas que demuestren que Egipto es un gran país, un país enorme y que no teme a nada. Eso está hecho. Tengo miles de ideas en la cabeza, faraón. Una de las más bonitas fueron los obeliscos que coloqué en Asuán, una ciudad un poco más al sur de Tebas. Eran los más grandes que se habían erigido en Egipto hasta entonces y estaban decorados con oro y plata. Aunque la mejor obra de todas fue el templo de Deir el-Bahari, situado a la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas. Deir el-Bahari era mi mausoleo, el templo en el que me enterrarían cuando yo pasara a mejor vida. Impresionante y majestuoso. Me encantaba ver cómo lo construían paso a paso. Senenmut, recuerda que quiero una capilla dedicada a la diosa Bastet, como tú desees, faraón. Y quiero que decores esa pared de ahí con la historia de la expedición a Punt. Ah, ese fue un gran viaje. Así lo haremos, Hatshepsut. La expedición a Punt fue la mejor expedición que realicé durante mi reinado. Ir al sur y conocer otras gentes y otras costumbres fue realmente un gran placer. Además, en Punt aprendí muchas cosas. Volvimos de allí cargados de oro, de incienso, leña de ébano y un carruaje entero con monos. En las paredes de mi querido Deir al-Bahari aún se pueden ver los relieves que mandé grabar para recordarlo. Pero no todo fue divertido. Como faraón tuve que vigilar muy de cerca a los enemigos que querían arrebatarme el trono de Egipto y a mantener a raya a los gobernantes de otros países que no querían que mi país fuera tan poderoso. A menudo me tocó organizar expediciones y sin dudarlo me puse al frente de las mismas. Esta decisión sorprendió a mis consejeros, a los que no les gustó que una mujer liderara un batallón de soldados. Hatshepsut, ¿de veras te pondrás al frente del ejército? ¿No tienes miedo? Quédate en palacio y en breve te traeremos noticias. Deja que los hombres nos ocupemos de eso. No, yo soy la reina faraón y tengo que defender nuestras tierras y nuestro país. No voy a permitir que nadie nos invada. Además, sé cómo hacerlo. Voy a conquistar nuevas tierras para Egipto, sea
que Egipto sea un país cada vez más rico. ¡Qué valiente, Hatshepsut! Durante los 22 años que duró mi reinado, Egipto vivió una época de paz y prosperidad ejemplar. Me pasé toda la vida velando por hacer de Egipto un país fuerte, grande y poderoso, y lo conseguí. También quise demostrar que las mujeres pueden ser faraones y hacerlo tan bien como los hombres. Y por ello, antes de morir, quise que mi hija Neferure heredara el trono. Me hubiera gustado ser la primera de una dinastía de reinas, pero por desgracia Neferure murió antes que yo, y mi sucesor fue Tutmosis III. Lo más triste de todo es que años más tarde eliminaron mi nombre de todos los monumentos y destruyeron las estatuas que me representaban. Querían borrarme de la historia de Egipto, que nadie recordara que mi país había tenido una reina faraón. Y parece ser que, al menos durante un tiempo, lo consiguieron. Pero ya ves que la fuerza de una buena reina es invencible y por ello aún hoy se recuerda mi nombre. Yo me llamo Hatshepsut y esta fue mi historia. Viví en el antiguo Egipto hace más de 3500 años, pero todavía hoy se recuerda mi nombre. En mi época se pensaba que las mujeres no podían gobernar un país, pero yo me había preparado mucho para hacerlo y luché al máximo hasta conseguirlo. Fui la primera soberana de la antigüedad y goberné Egipto con sabiduría y prudencia, garantizando la paz y enriqueciendo el país con monumentos y obras de arte espléndidas. Demostré al mundo entero que las mujeres pueden ser tan buenas políticas como los hombres. En mi caso tuve que vestirme como ellos e incluso ponerme barba para que me dejaran trabajar tranquila, pero espero que esto ya no tenga que suceder jamás. Que no se juzgue a alguien en función de si es hombre o mujer, sino por cómo es y cómo trabaja. Es tu turno para luchar por la igualdad de todas las personas del mundo. Hola, soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.